Mi madre me dejó en un orfanato cuando tenía 7 años, a los 25 regresó para pedirme un riñón. Por favor, ayúdanos. No es justo que paguemos por errores del pasado. Mi mamá se ha arrepentido toda su vida. Decía esa carta: hola, soy Emilio, cuando tenía 7 años. Mi madre me dejó frente a un orfanato con una mochila rota, una lata de atún y una nota que decía: no puedo más, cuídenlo ustedes. Nunca supe por qué. Nadie me lo explicó. Durante años creí que había muerto o que algo terrible le había pasado. Lloraba en cada cumpleaños, cada Navidad, esperando verla llegar por la puerta. Pero no. Solo llegaban promesas vacías de adopción que se desvanecían en el papeleo. Fui adoptado a los 12 por una pareja mayor. Nunca tuvimos una conexión real, pero me dieron techo y comida. Me acostumbré a no esperar cariño. A los 18 me fui. Empecé a trabajar, a estudiar por las noches y eventualmente armé una vida decente. Hasta que, un día, a mis 25, recibí un mensaje por Facebook: hola, soy tu madre. Sé que no tengo derecho, pero necesito tu ayuda. Me tomó 15 minutos entrar a su perfil. Había fotos con otras 2 hijas, una familia feliz, comentarios de mamá del año, vacaciones en la playa, cenas con vino caro. Yo, en cambio, había aprendido a comer arroz con sal cuando no alcanzaba para otra cosa. La conversación fue irreal. Me dijo que tenía una enfermedad renal, que necesitaba un trasplante y que, según los médicos, yo era su única posibilidad real. Ni un lo siento, ni un te extrañé. Solo, necesito tu riñón. Lo peor, fui. La curiosidad me mataba. Quería entender, saber por qué me había dejado. ¿Qué había pasado? Nos vimos en una cafetería elegante. Ella se veía bien, saludable incluso. Demasiado arreglada para alguien supuestamente al borde de la muerte. Habló durante una hora sobre su vida, sus hijas, lo difícil que había sido todo. Pero nunca dijo mi nombre. Me llamó mi hijo, como si eso lo arreglara todo. Al final, le pregunté directamente: ¿por qué me dejaste? Su respuesta fue tan honesta como cruel: eras el que más problemas daba. Yo era joven, estaba sola, no podía con todo. Fuiste un sacrificio. Esa palabra me atravesó como un clavo oxidado. ¿Sacrificio? Como si yo hubiera sido una ofrenda en un altar de egoísmo. No me dejó porque me amaba tanto que quería protegerme de él. Mundo me dejó porque estorbaba. Porque en su ecuación de supervivencia, yo era la resta. Nadie quiere ser el punto débil de la historia de alguien. Pero eso fui, el hijo que se convirtió en mochila abandonada, en carga innecesaria. Después me extendió un sobre. Con los documentos del hospital: tú puedes salvarme, él me dijo, y yo podría compensarte. No tengo mucho, pero me reí en su cara. No pude evitarlo. Me levanté, le dejé el café pagado. Y le dije lo único que se me ocurrió: ya hiciste tu sacrificio. Quédate con las consecuencias. Y, me fui. Fui cruel. Tal vez me arrepiento. No, no se le pide a alguien que salvaste de la basura que te rescate cuando estás por caer en ella. Después de dejarla en aquella cafetería, pensé que todo había terminado. Pensé que ese sería el cierre perfecto, una frase lapidaria, mi dignidad intacta y ella tragándose su karma con azúcar. Pero no. 3 semanas después, apareció en la puerta de mi trabajo. Sí, la muy descarada. Me encontró. Yo salí a almorzar cuando la vi parada ahí con gafas oscuras y esa expresión falsa de madre arrepentida. Me paralicé. No por nostalgia, sino porque me di cuenta de algo perturbador. Esa mujer no se iba a rendir. No hablamos. No hizo falta. Me dejó un sobre en la mano y se fue. Dentro había un análisis médico actualizado. Una carta escrita a mano, ni siquiera por ella, sino por una de sus hijas: por favor, ayúdanos. No es justo que nosotros paguemos por errores del pasado. Mi mamá se ha arrepentido toda su vida. ¿Errores del pasado? ¿Cómo llamas error a abandonar a tu hijo como si fuera un paquete? Tiré el sobre. Pero esa noche llegó el verdadero giro. Recibí una llamada, era un número privado. Contesté sin pensar: hola, soy el esposo de Patricia. Necesito verte. ¿Quién? Tu madre. Ah, claro. Nos vimos al día siguiente. No sabía qué esperar. Pero lo que me ofreció me dejó helado: $25.000 si firmaba como donante y luego desaparecía de sus vidas sin preguntas, sin drama. Nada de hijo perdido. Aparece de nuevo, solo el riñón y silencio. Me reí. ¿Otra vez? Pero esta vez no me fui. ¿Ella te contó cómo me dejó? Le pregunté. Sí. Fue difícil. Éramos jóvenes. Respondió él. No, yo era el niño. Ella era la madre. Entonces me contó la verdad. El verdadero motivo por el que me abandonó. No eras mío, me dijo cuando nos conocimos. Ella ya te tenía. Yo no quería criar un hijo de otro hombre. Le dije que si quería una vida conmigo, debía empezar de cero, y lo hizo. Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino por una oleada de claridad que me atravesó como una cuchilla caliente. No me abandonó porque era difícil, me cambió por un hombre, un tipo que ahora tenía la cara de ofrecerme dinero para callarme la boca. Así que acepté el trato.
pero no como ellos esperaban. Fui al hospital. Me hice las pruebas compatibilidad alta perfecto. Durante esas semanas fingí también que hasta yo me lo creí por un instante. Me dejé abrazar por esa familia que nunca fue mía. Recibí palabras dulces que sabían a veneno con azúcar. Cada sonrisa que me daban era una puñalada envuelta en cinta dorada. Incluso llegué a pensar, solo por una fracción de segundo, que tal vez todo esto tenía un propósito mayor, que el perdón era una posibilidad real. Pero no, una noche. Mientras revisaba mis análisis médicos en la penumbra de mi apartamento, vi mi nombre junto al de ella en un documento clínico y algo se rompió. Recordé esa lata de atún oxidada, la nota escrita a la carrera, el frío del suelo del orfanato. Recordé que yo había sido basura reciclada para conveniencia. Y entonces lo supe. Esto no era redención. Era justicia. Y la justicia, a veces, necesita una sonrisa antes de clavar los colmillos. Jugué el juego. Les di lo que querían, esperanza. Y el día antes de la cirugía, les envié una carta. Solo una frase, no todos los sacrificios son instantáneos. Algunos se hornean a fuego lento. Mi venganza. Cancelé todo, me fui del país por un mes. Los dejé con todo pagado, los doctores listos. La sala preparada y un donante desaparecido que les arruinó el cuento, me escribió su hija. Me insultó. Me llamó monstruo. Me deseó la muerte. Respondí con una foto yo en una playa, con una cerveza. Y la frase, tu madre me lo enseñó, hay que pensar en uno mismo. Pasó un año, cambié de número, de ciudad, de trabajo. Guardé esa historia en un rincón oscuro de mi mente, como quien mete un cadáver en un congelador, sabiendo que está ahí. Pero sin querer mirarlo. Pensé que ya no me afectaba, que todo había quedado atrás. Hasta que recibí una carta, sí, una carta, de esas que casi nadie manda ya. El remitente era un hospital dentro, el aviso de fallecimiento de Patricia, mi madre biológica, y una nota de la hija a mi hermanastra. Supongo que decía, sé que nunca te importó, pero mamá pidió verte antes de morir, suplicó. Lloró. Pensé que merecía saberlo. El funeral es este sábado. ¿No planeaba ir? Te juro que no, pero había algo sucio y oscuro en mi interior que no me dejó quedarme tranquilo. Así que fui. Llegué tarde a propósito. Quería evitar el sermón, los abrazos fingidos, la hipocresía. Cuando entré, ella ya estaba bajo tierra. Literalmente. Pero ahí estaban ellas, las hijas, llorando, el viudo, fingiendo que esa mujer era una santa. Y entonces una de ellas me acerca, la que me escribió la carta. Tenía los ojos hinchados, pero había rabia en su mirada. ¿Viniste a qué? ¿A burlarte? No vine a perdonarle, le dije. Vine a terminar lo que empecé. Saqué un sobre de mi chaqueta, lo dejé sobre sus manos. ¿Qué es esto? La verdad. Lo que tu madre hizo, lo que me hizo, lo que él permitió, incluye pruebas, fechas, documentos hasta grabaciones de su esposo ofreciéndome dinero para desaparecer. Ella palideció. ¿Y para qué? ¿Para destruirnos? No sonreí. Tranquilo, para equilibrar la balanza. Me fui. Pero no sin antes dejar algo más, un ramo de flores sobre la tumba. Con una tarjeta, al fin lograste ser el centro de todo. Ni viva fuiste tan importante días después. Su familia explotó. Literalmente, el viudo fue denunciado por evasión fiscal, detalles que encontré mientras lo investigaba. Una de las hijas dejó la universidad tras enterarse que su madre había abandonado a un hijo para vivir una vida perfecta, y la otra me escribió, no para insultarme, sino para agradecerme. No sé si fuiste cruel o justo, pero fuiste real, gracias por abrirme los ojos, y ahí cerró el ciclo. No con redención, no con abrazos, no con una familia rota, reconstruida, sino con verdad fría, dura, sin maquillaje. Porque a veces, lo más parecido al perdón es simplemente decir la verdad y marcharse. A veces me pregunto qué habría pasado si le hubiera dicho que sí. Si hubiera donado el riñón, si me hubiera tragado el orgullo y aceptado las cosas que ellos querían. La del hijo bueno. El milagro inesperado, la familia que se reconstruye. Pero, no, esa historia no era mía. Yo no vine a curar heridas ajenas, vine a no seguir sangrando por ellas. Me costó años entender que no todos los lazos merecen nudos, y que a veces el mayor acto de amor propio es cortar el hilo. Ella murió creyendo que yo era cruel, que fui su castigo. Pero la verdad es que nunca fui su castigo, fui su consecuencia. Y hay algo profundamente liberador en eso.